En este video vamos a realizar un ejercicio de integración por sustitución trigonométrica. Hay que recordar que para utilizar esta técnica de sustitución trigonométrica nosotros conocemos tres casos: caso 1, caso 2 y caso 3. En el caso 1 se representa con una constante al cuadrado menos la variable al cuadrado. En el caso 2 tenemos una constante al cuadrado más x al cuadrado, y el caso número 3 es la variable al cuadrado menos una constante al cuadrado. En el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy, nosotros vemos que la raíz cuadrada, lo podemos ver aquí, está con 1 más x al cuadrado, donde 1 representa la constante, más x al cuadrado. En este caso nosotros podemos notar que vamos a trabajar con el caso número 2. Entonces nosotros, al saber qué caso vamos a trabajar, vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio. Antes de eso tenemos que ver nuestras premisas. Cada caso tiene sus premisas. Por ejemplo, como el caso estamos trabajando en el caso 2, le colocamos acá qué caso estamos trabajando. Caso 2. En el caso 2 se representa, vamos a tener a una x que va a ser igual al valor de la constante a por la función trigonométrica tangente del ángulo. Luego nosotros hacemos su diferencial, derivada de x es igual a por secante al cuadrado del ángulo, y tenemos acá la raíz cuadrada de la constante al cuadrado más x al cuadrado, que esto va a ser igual a por secante. Aquí está. Estos son nuestras premisas para el caso número 2. Cada caso tiene sus premisas. Entonces nosotros debemos de seguir las premisas para comenzar a desarrollar nuestro ejercicio. Hay que también recordar que esto posee lo que es un triángulo. A cada uno le corresponde un triángulo. El triángulo para el caso número 2 es el siguiente. Si yo tengo este ángulo acá, este es mi lado opuesto, mi hipotenusa y mi lado adyacente. Bueno, en el lado opuesto, para el caso número 2, se coloca lo que es la variable x. En la hipotenusa, en el caso número 2, nosotros colocamos la raíz cuadrada, que sería la constante al cuadrado, más la variable al cuadrado. Y para nuestro lado adyacente, nosotros colocamos el valor de la constante a. Cada caso tiene su triángulo respectivo. Una vez que nosotros tenemos todas estas premisas, nosotros comenzamos a desarrollar nuestro ejercicio. Para eso, nosotros debemos de colocar nuestra raíz cuadrada, tal como está en el caso número 2, la constante al cuadrado y la variable al cuadrado. En este caso es súper sencillo. ¿Por qué? Porque para que yo pueda colocar el 1 al cuadrado, solo le colocamos un 1 y el 2, ¿verdad? Porque el exponente indica la cantidad de veces que nosotros multiplicamos la base. 1 por 1 me da 1, o sea, aquí ya se representa como la constante a al cuadrado, más la variable que ya está al cuadrado. Entonces ya lo representamos según el caso que estamos trabajando, en el caso 2. De aquí nosotros sabemos que el valor de A entonces va a ser igual a 1. Recuérdense que es este 1 que yo tengo acá, prácticamente la base. Entonces A vale 1. Una vez que nosotros sabemos cuánto vale A, venimos nosotros y comenzamos a sustituir los valores en las premisas que ya tenemos. X es igual a, pero A vale 1, entonces multiplicamos el 1 por el tangente del ángulo, nos va a dar igual al tangente del ángulo. No es necesario colocar el 1. Con 1 acá sabe que 1 por tangente igual a tangente. Luego seguimos al siguiente, diferencial de X. Vean que solo estoy siguiendo las premisas del caso 2, porque están establecidos. Diferencial de X igual al valor de A, pero A, miren cuánto vale, vale 1. 1 por secante al cuadrado sigue siendo secante al cuadrado. Por su diferencial, que aquí se me olvidó colocarlo, perdón, pero se debe colocar diferencial porque estamos derivando con respecto al ángulo. Luego, la raíz cuadrada, en este caso colocamos la raíz cuadrada, que nosotros ya lo colocamos según el caso. Sería 1 al cuadrado más x al cuadrado, y esto es igual a A por secante, perdón, y A vale 1, solo me quedaría secante. Ahí está, ya tengo la x, diferencial de x, la raíz cuadrada. Ahora nosotros debemos de colocar eso, los datos también en nuestros triángulos, porque lo vamos a ocupar al final.
Entonces dibujamos un pequeño triangulito. En este caso es un triángulo rectángulo, ¿verdad? No hay que olvidar eso. Entonces, aquí está el triángulo. Vamos a colocar donde corresponde. Aquí está nuestro ángulo θ. Aquí en mi lado opuesto, según debo de colocar la x, estoy siguiendo el triángulo original de la premisa. En el lado de la hipotenusa coloco la raíz cuadrada, que en este caso es 1 más x al cuadrado. Recuerden que ahí es la raíz de nuestro ejercicio original. Y para nuestro lado adyacente nosotros colocamos el valor de a, que a en este caso vale 1. Ahí está, ya lo tenemos. Entonces, una vez que tenemos todo, venimos nosotros, vamos a colocar aquí porque vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio. Ahora vamos a desarrollar nuestro ejercicio en sí. Entonces, para eso vamos a realizarlo. Entonces, vamos a colocarle otro color, perdón, porque ese es muy... 9 x al cubo sobre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por el diferencial de x. Aquí va a ser igual. Aquí nosotros venimos y comenzamos a sustituir valores. Entonces venimos nosotros y sustituimos los valores que nosotros ya tenemos en la premisa. Entonces nos quedaría la integral de 9, que es nuestra constante, por x, pero x en sí, ¿a qué equivale x? A tangente. Y como está el cubo, me va a quedar tangente al cubo, ¿verdad? Pero en este caso del ángulo, por el diferencial de x, que en este caso el diferencial de x es secante al cuadrado. Entonces colocamos por secante al cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo entre la raíz cuadrada que nosotros tenemos. Entonces colocamos la raíz, el valor de la raíz cuadrada, que en este caso equivale a secante del ángulo. Secante del ángulo. Ahí está. Una vez que nosotros ya sustituimos las letras correspondientes a nuestras premisas, vamos a comenzar a eliminar términos que se puedan cancelar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo secante al cuadrado, aquí tengo una secante normal. Entonces elimino la secante de arriba con la secante de abajo. Entonces aquí me va a quedar solo una secante porque ya la cancelé una con la que está en la parte de abajo. Entonces esto en sí me va a quedar integral de 9 por tangente al cubo del ángulo por secante del ángulo por el diferencial del ángulo. Ahí está. Luego aquí nosotros tenemos que analizar el ejercicio, tenemos que ver qué técnicas podemos utilizar. En este caso vemos que secante, si yo utilizo su recíproco, es 1 sobre coseno. Y si yo utilizo lo que es el cociente de tangente, sabemos que es seno sobre coseno. Me quedaría seno al cubo sobre coseno al cubo. Ese no me serviría en nada porque me quedaría seno al cubo en la parte del numerador y cosecante, no, el coseno a la 4 en el denominador. Entonces no me funciona. Pero nosotros conocemos una identidad trigonométrica que es la siguiente. Nosotros conocemos que tangente al cuadrado del ángulo es igual a secante del ángulo menos 1. Ahí está. Esa lo conocemos, la identidad del cociente. Sabemos que tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado menos 1. Entonces, esta identidad nosotros la podemos utilizar en este ejercicio, solamente que ¿cómo la vamos a utilizar? Para utilizarla, nosotros lo que debemos de realizar es lo siguiente. Vamos a descomponer este tangente con un tangente al cuadrado del ángulo por un tangente normal. Y coloco lo que es secante, porque secante no lo estamos tocando, entonces nosotros lo copiamos tal como está del ángulo. Ahí está. ¿Qué es lo que hice? Lo descompuse en tangente al cuadrado por tangente. Lo hubiera hecho al revés, aquí hubiera colocado tangente del ángulo por tangente al cuadrado del ángulo. Al final es lo mismo.
Ahora sí, si ya tengo la expresión como tangente al cuadrado, vengo y utilizo lo que es la identidad trigonométrica. Entonces me voy hacia atrás, hacia aquí, y coloco 9, que es la constante. Tangente al cuadrado lo voy a quitar y lo voy a sustituir por su identidad trigonométrica, que equivale a secante al cuadrado menos 1. Entonces me va a quedar dentro de paréntesis secante al cuadrado del ángulo menos 1 por tangente por secante. Hay que recordar que esto se coloca fuera del paréntesis porque estaban afuera, porque esto le corresponde a esto. Lo único que estoy sustituyendo es tangente al cuadrado. Y me queda esto. Una vez que yo ya tengo esto, voy a utilizar la propiedad distributiva. En este caso lo vamos a hacer paso por paso para que ustedes vean. Lo que voy a hacer es que voy a mandar el 9 que estaba fuera del paréntesis a multiplicar a todos los elementos que están dentro de este paréntesis, va a multiplicar al secante al cuadrado y va a multiplicar al 1. Entonces lo vamos a hacer paso por paso para que vayamos viendo cómo es. 9 por secante al cuadrado es 9 secante al cuadrado. Menos 9 por 1 me da 9. Cierro paréntesis. Y esto lo multiplica lo que estaba afuera, ¿verdad? Que es tangente del ángulo por secante del ángulo por el diferencial del ángulo. Ahí está. Bueno, una vez que nosotros ya hicimos eso, vamos a utilizar otra vez la propiedad distributiva. Ahora el 9 secante al cuadrado va a multiplicar a los elementos que están afuera. Recuérdense que esto es uno solo, porque es una multiplicado tangente por secante. Entonces sería 9 por tangente por secante. Vemos que aquí hay una secante. Recuérdense que aquí el secante tiene un exponente 1 imaginario. Entonces ese 1 imaginario se va a sumar con este 2. ¿Por qué? Porque es la misma base. Según la ley de las exponentes, se copia la base y los exponentes se suman. Entonces, ¿cómo me va a quedar eso expresado? Me va a quedar 9 por secante. 2 más 1 sería secante al cubo del ángulo. Y el tangente, como no es un común entre ellos, entonces solo se escribe a la par del secante al cuadrado, del secante al cubo. Ahí está, miren. Solo sumé el secante por secante en la misma base. Ya tangente no tiene misma base, solo se copia a la par de lo que es la secante al cubo. Ahí está. Menos, ahora la siguiente, 9 por todo esto, 9 por tangente por secante, entonces quedaría 9 por tangente del ángulo por secante del ángulo, por el diferencial del ángulo. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos prácticamente es un solo término porque hicimos la propiedad distributiva, pero nosotros vemos que acá tenemos un signo, ya sea signo más o signo menos, nosotros podemos separar por propiedades de la integración en dos integrales. Entonces nosotros vemos acá que aquí tengo un apartado que lo puedo separar y aquí tengo otro de acá. Entonces voy a utilizar dos integrales porque aquí hay un signo en medio que me lo permite porque puedo separar porque hay teoremas o propiedades de la integración que cuando es suma o resta se pueden separar a integrales individuales. Entonces vamos a hacer ese apartado. Entonces esto es igual raíz cuadrada de 9 secante al cubo del ángulo por tangente del ángulo por su diferencial menos la integral de la segunda integral que vamos a hacer es 9, perdón, 9 tangente, 9 tangente del ángulo por secante del ángulo por el diferencial. Ahí está. Tengo dos integrales, una y dos. Ahora lo que nosotros podemos hacer es que vamos a desarrollar por separado cada una de las integrales, ¿verdad? Entonces, sería muy interesante que, por ejemplo, a esta que está acá, yo la nombre integral 1.
Y a esta que está acá la voy a nombrar integral 2. Para hacerla por separado, luego las voy a unir. Entonces vamos a desarrollarla por separado, que no creo que nos sale súper mejor así, porque así no nos equivocamos. Entonces voy a colocar acá integral 1, porque voy a desarrollar la primera. Entonces la integral 1, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente forma. Entonces vuelvo a copiar la integral porque es la que yo me voy a centrar en desarrollar. 9 secante al ángulo, al cubo, perdón, del ángulo, por tangente del ángulo, por el diferencial. ¿A qué va a ser igual? Ahorita vemos. Aquí nosotros notamos que tenemos secante. Y secante sabemos que hay una identidad recíproca que nos dice que, aquí se lo voy a colocar en la parte de arriba para que tengamos las cosas. Secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno. Una identidad recíproca. Y tenemos que tangente es una identidad del cociente, es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces podemos utilizar esto para poner esa integral en términos de seno y coseno. Entonces vamos a utilizar las dos identidades trigonométricas a la integral 1, o sea, a esta que estamos desarrollando en sí. Entonces esto va a ser igual integral de 9 secante, me quedaría 9 por 1 sobre coseno al cubo del ángulo. Recuérdense que el cubo, porque solo permítanme acá, voy a poner uno en medio, porque está el cubo el secante. Ahí está. Por lo que es tangente. Tangente es seno sobre coseno. Es seno normal porque tangente está grado 1. Seno sobre coseno por el diferencial del ángulo, todo esto. O sea, todo. Ahí está. Ahora, una vez que yo tengo eso, voy a comenzar y lo voy a hacer la propiedad distributiva de la multiplicación de fracciones. Recuerden que la multiplicación de fracciones son lineales, numerado por numerador y denominado por denominador. 9 por 1 por seno, me quedaría 9 seno del ángulo. Ahora los denominadores, coseno al cubo por coseno, sería coseno a la 4. Coseno a la 4 del ángulo por el diferencial. Recuérdense que a la 4 porque este es coseno tiene un imaginario. 1 más 3 me da 4. Por eso es que me queda como exponente 4. Aquí está. Ya me quedó una integral más sencilla de desarrollar. Ahora que ya tenemos esta integral un poco más sencilla, podemos utilizar lo que es sustitución. Un cambio de variable, por decirlo así. Vamos a hacer sustitución. Entonces, para eso vamos a decir lo siguiente. Sea u igual a cos del ángulo. Ahora derivamos a u, derivada de con respecto al ángulo, sería cosenos. La derivada de coseno es menos seno. Sería menos seno del ángulo por su diferencial. Luego despejo para el diferencial del ángulo, me va a quedar diferencial de u sobre menos seno del ángulo igual al diferencial del ángulo. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuérdense que esto me permite a mi sustitución porque el exponente que yo tengo abajo es mayor que el exponente de arriba. Arriba tenemos un seno de grado 1 y aquí tenemos un exponente de grado 4. Aunque hubiera sido de grado 2, de grado 3, se puede hacer la sustitución o el intercambio, un cambio variable. Aquí están. Una vez que ya tengo ya elegido mi sustitución, venimos nosotros y la comenzamos a sustituir en nuestra integral 1 que estamos trabajando. Entonces sería 9 por seno del ángulo sobre coseno, pero coseno nosotros, ¿a qué lo pusimos? Igual a u. Entonces sería u, como está exponente 4, colocamos el exponente 4 por el diferencial del ángulo, pero el diferencial del ángulo es diferencial de u sobre menos seno. Diferencial de u sobre menos seno del ángulo.
Aquí nosotros podemos notar que podemos cancelar seno con seno y me va a quedar en este apartado entonces, esto va a ser igual entonces, la integral de negativo 9 sobre u a la 4 por diferencial de u. ¿Por qué menos? Porque recuérdense que aquí está positivo, imaginario, más entre menos da menos. Entonces lo colocamos en la parte del numerador. Entonces queda negativo 9 sobre u a la 4. Una vez que nosotros tenemos eso ahí, vamos a utilizar o vamos a mandar el u que está en la parte del denominador, vamos a mandar en la parte de con el inverso. Si aquí estaba positivo el 4, al pasarlo al numerador, el exponente va a pasar a ser negativo. Y a esto se le conoce como el inverso, ¿verdad? Si aquí estuviera negativo y lo pasamos abajo, pasa otra vez a positivo. Entonces hicimos un intercambio. Está positivo, pasa al numerador negativo como exponente. Una vez que tengamos eso, vamos a desarrollar la integral, que sabemos que las integrales se suman los exponentes. Entonces ya vamos a hacer ese. Entonces me quedaría menos 9, que es la cuenta que estaba ya. U menos 4, recuerden que la integral se suma, más 1 sobre menos 4 más 1. Esto es igual, menos 9. Sigo desarrollándolo. U menos 4 más 1 es menos 3, porque recuérdense que dos signos diferentes se restan, el número mayor conserva su signo, como el 4 es mayor, se conserva su signo que es menos 3. Entre menos 4 menos 1 es menos 3. Ahora, vemos que tenemos un signo en la parte de abajo, un signo en la parte de abajo, menos entre menos me va a dar más, y 9 entre 3 me da 3. U a la menos 3, pero sabemos que el inverso la podemos volver a utilizar, me va a quedar u al cubo. Volviendo a mi variable original, o sea, recuérdense que nosotros hicimos intercambio, pero u equivale a cos, tiene que volver a su originalidad, me queda coseno al cubo del ángulo. Ahí está. Entonces a este le voy a poner una pausa acá, porque este sería el resultado de la primera integral que nosotros la separamos, ¿verdad? Hay que recordar que nosotros separamos entre integral 1 e integral 2. Ya tengo mi resultado de la integral 1. Ahora, vamos a ponerle acá, porque ahora vamos a resolver la integral 2. Entonces, para eso, venimos nosotros y colocamos integral 2. Entonces colocamos la integral, que sería 9 tan por secante, pero lo vamos a colocar en términos ya de un solo, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo se hace. Tan equivale a qué? A seno del ángulo sobre coseno del ángulo por secante del ángulo. Recuerden que este secante del ángulo, ¿a qué equivale? A 1 sobre coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Que recuerda que estamos trabajando con esta integral, la integral número 2, por eso la señalé acá o la identifiqué. Ahora desarrollo eso, numerador por numerador, seno por 1 es 9 seno del ángulo. En sí era 9 seno por 1, 9 seno. Sobre coseno por coseno, se copia la base, que en este caso es coseno, y se suma los exponentes, coseno al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque no sé, hay que recordarlo siempre que al no tener exponente hay un 1 imaginario, 1 acá y 1 acá, y 1 más 1 me da 2. Y otra vez vemos que podemos utilizar otra sustitución, una sustitución más. Entonces para eso vamos a decir que u es igual a cos, perdón, ahora el derivado con respecto del ángulo es igual a la derivada de cos, es negativo seno del ángulo, por diferencial del ángulo, despejamos para el diferencial del ángulo y me va a quedar derivada de u sobre negativo sen del ángulo igual al diferencial del ángulo. Ahí está. Ahora esa sustitución la vamos a utilizar, reemplazar en nuestro ejercicio. Entonces esto va a ser igual integral de 9 sen
del ángulo sobre cos, pero cos sabemos que es u, porque aquí hicimos lo que es el cambio. Entonces sería u, pero como está al cuadrado, lo colocamos al cuadrado por el diferencial, perdón, que no lo coloca, por el diferencial del ángulo, pero el ángulo equivale a du, y el diferencial de u sobre negativo seno del ángulo. Podemos cancelar sen con sen, y acuérdense que aquí hay un más entre menos, me va a quedar negativo en la parte de arriba, entonces me va a quedar, esto va a ser igual, negativo 9 sobre u al cuadrado por el diferencial de u. Bueno, ustedes ya saben cómo es la metodología cuando tenemos una variable en la parte del denominador al cuadrado, saben que tienen que mandarlo en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces te quedaría menos 9 u al cuadrado negativo. Entonces ya desarrollando de un solo de estos, ustedes ya lo tienen que saber cómo se hace, solo se guían de la integral 1 y lo van a poder desarrollar. Me quedaría menos 9 paréntesis 1 sobre negativo u. Menos entre menos me va a dar más, me quedaría 9 sobre u, pero hay que recordar que u la debemos devolver a su variable original, que en este caso era cos, en este caso su trigonometría, coseno del ángulo. Bueno, aquí está, ya tengo 9 sobre coseno. Ahí está, entonces ya tenemos el ejercicio ya prácticamente un 100% ya resuelto. Bueno, una vez que ya tenemos eso, nosotros vamos tenemos esto, venimos nosotros, y estas dos que será nuestra respuesta, la vamos a volver a sustituir donde estaba esperando el resultado, ¿verdad? Porque este era integral 1, es integral 2. Entonces, lo voy a continuar acá. Entonces, para que vean, estos son mis dos respuestas. Se las voy a enmarcar para que nosotros veamos. Esta fue el resultado de la integral 1. Y esta fue la respuesta de la integral 2. Estas dos van a volver a ponerse en sus respectivos lugares, que es en estos dos. Entonces, vuelvo de nuevo. Esto es igual. ¿Cuánto me dio la primera integral? Me dio 3 sobre coseno al cubo del ángulo. Menos, este menos de acá, menos 9, 9 sobre coseno. 9 sobre coseno del ángulo más la constante C, ¿verdad? Porque siempre debemos de colocar una constante C, ya sea ahorita o al final cuando ya lo tenemos expresado en términos algebraicos. Bueno, este que tenemos acá no lo podemos dejar en términos trigonométricos, ¿verdad? Porque tenemos que colocar en términos algebraicos, porque lo que estamos haciendo es una técnica de integración trigonométrica. Entonces, para eso, este resultado tiene que volver a su origen o su variable original, por decirlo así, en términos de X o en términos algebraicos. Aquí está. Entonces, para eso nosotros debemos de hacer algo muy importante. Nosotros conocemos en las identidades que coseno es igual al lado opuesto. Esto lo voy a colocar en la parte de aquí de abajo del ejercicio. Nosotros sabemos que aquí, que coseno del ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Y que seno es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. En esta respuesta solo tenemos a cos, entonces solo voy a utilizar la de cos, que es el lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces hago esos pequeños arreglos, entonces esto es igual, lo voy a colocar así para no equivocarme. 3, solo quiero, vamos a ver un momentito acá, lo vamos a hacer más cortito.
aquí donde pueda verlo, para que siga la continuación y nos quede más bonito. Aquí está, 3. Vamos a comenzar con el primero, 3. Coseno. Coseno aquí equivale lado adyacente sobre hipotenusa. Lado adyacente es 1 sobre hipotenusa, que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y hay que recordar que todo esto va al cubo porque está coseno al cubo. Entonces le corresponde todo al cubo. Menos 9 sobre coseno, que es lo mismo, 1 sobre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, porque el lado adyacente sobre el lado, sobre la hipotenusa, perdón, ahí está, más c. Lo vamos a seguir simplificando. 1 al cubo me queda 1, y esto me quedaría paréntesis 1 más x al cuadrado, todo esto al cubo, ¿verdad? Porque hay que utilizar la propiedad de exponentes. Entonces, esto me quedaría, en conclusión, 3 raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Ustedes ya la pueden ver y analizar qué es lo que hicimos acá. Y aquí me quedaría más, solamente que, perdón, acá hay que recordar que este va al cubo. Paréntesis al cubo. Más 9 raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más c. Más c. Ahí está. Y esa sería mi respuesta ya en términos, lo que es en términos algebraicos. Entonces, ustedes vean que este sería mi ejercicio, mi respuesta final. Aquí uno tiene que simplificarlo para que se mire más bonito, ¿verdad? Pero si ustedes lo dejan así, no que esté malo, pero es más bonito ya, más simplificado, no sé, se mira más estético. Entonces, esta es mi respuesta más sintetificado. Me queda uno. ¿Y por qué queda así? Pues ustedes van a preguntar cómo llegué a ese resultado. Lo vamos a hacer aquí apartado solo para que veamos 3. A este 3 le agrego un 1 para que quede en fracción, ¿verdad? Porque el que tiene fracción es la que está elevado al cubo, ese paréntesis. Quedaría 1 al cubo es 1, porque 1 por 1 por 1 es 1. Y raíz cuadrada, solamente que al cubo porque no lo puedo quitar. 1 más x al cuadrado dentro de paréntesis al cubo. Utilicé lo que es la orejita. El primero por el último, lo multipliqué. 3 por raíz cuadrada, entre paréntesis, me queda 3, paréntesis, raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, todo esto elevado al cubo. Y los de extremos, los de en medio, 1 por 1, me da 1. Solamente que aquí no coloqué el 1 porque el 1 es 1, ¿verdad? Entonces no es necesario colocarlo. Pero si ustedes vienen y lo colocan aquí el 1, no hay problema. Lo pueden colocar igual que acá, queda lo mismo, un 1. Pero 3 entre 1 me va a dar 3, 9 entre 1 me da 9, o sea, no es necesario. Entonces por eso no los coloqué. Entonces de ahí sale, porque esto es igual, 3 por 3 paréntesis cuadrada de 1 más x cuadrada entre 1 es igual a 3 paréntesis 1 más x al cuadrado entre 3. Para 3, perdón. Y ahí está. Entonces, este es un ejercicio de sustitución trigonométrica utilizando lo que es el caso número 2. Espero que el video les sirva. Como les digo, para tener habilidad en la sustitución trigonométrica hay que hacer bastantes ejercicios para tener práctica, porque hay que recordar que la práctica siempre hace el maestro. Entonces, nos vemos en un próximo video. Adiós.